Shalom a todos, muchas bendiciones, saludo cordial. Quiero hablarles brevemente en el video de hoy acerca de el mal, la calamidad, la muerte, la enfermedad que viene a las personas. Quiero explicar cuál es la visión que tiene la Kabbalah sobre estos temas de manera resumida. Hay veces que mucha gente viene a las consultas privadas de Cábala y me pregunta, ¿cómo es posible que si estoy estudiando la Cábala estoy atravesando un problema de economía? ¿Cómo es posible que si estoy estudiando la Cábala estoy atravesando un divorcio? ¿Cómo es posible que si estoy estudiando la Cábala tengo un problema, esta situación, estoy enfermo? ¿Qué sucede? Primero que nada hay que explicar algo. Las personas piensan que el bienestar, que la salud, que la bendición es algo permanente, hasta que lo pierde y se da cuenta que no es así. O debería darse cuenta que no es así. Porque las personas que me vienen a preguntar estas cosas, muchas veces es que no entienden que nada se mantiene, no hay seguridad, no hay firmeza, no hay garantía de que las cosas van a permanecer. De hecho, es imposible porque las leyes del universo están que todo es cambio, todo es movimiento. Es imposible que algo se mantenga al infinito, a la eternidad. Es imposible. Todo está sujeto al cambio. Son las leyes del universo desde la creación. Al punto que el ser humano, no sé, ¿verdad? El alma que entra en ese embrión, en ese feto que se desarrolla, nace como un bebé, va creciendo niño, adolescente, ya maduro, anciano y la muerte. O sea que en la vida misma de uno está viendo el cambio, la transformación. Nada está fijo. El universo está estructurado en el movimiento. Estos son temas que se estudian profundamente en los secretos de la Cábala del Maaseh Bereshit. ¿Qué quiero decirle a la persona? Que lo mismo que se puede apreciar el cambio, como acabo de explicar en la vida de una persona, cambia también las ideas, cambia el pensamiento, se mueve el dinero, se mueve la salud, se mueven las relaciones, se mueven las ideas, se mueven los hábitos, se mueven las costumbres, todo se mueve, nada está fijo, nada está estático, todo se mueve, son las leyes universales. Entonces, el hecho de nacer ya, de venir a la materia, encarnar en un cuerpo en este mundo, no existe una persona que al encarnar en un cuerpo esté libre de en algún momento de su vida atravesar por una enfermedad, por un dolor, por una brujería, por una dificultad. No existe la persona que esté libre de eso. Siempre le digo, usted vea las biografías de los grandes sadiquim, de los grandes místicos, de los grandes santos, de cualquier religión y de cualquier tradición, y vea cuántas cosas no padecieron, cuántas dificultades no atravesaron. Entonces, con esto estoy haciendo dejar ver que no porque uno atraviese una dificultad significa que hay algo malo en uno, que perdió el favor de Dios, que sí, si uno está haciendo algo malo, tiene que cambiarlo, es verdad. Pero no necesariamente una adversidad que venga sobre una persona significa que hay algo mal en uno. No, si al hecho de ya venir a este mundo estamos influenciados por todas las cosas que ya he descrito. Ahí es donde entra entonces la espiritualidad, la Kabbalah, los diferentes sistemas espirituales que la persona pueda practicar, que buscan siempre el favor divino para de alguna manera canalizar la energía divina a la vida de uno, para que esas dificultades se puedan ir superando, para que esas dificultades se puedan ir corrigiendo. Esto lo llamamos en Cábala el tikkun personal y el tikkun olam. ¿Qué es el tikkun? La reparación, el perfeccionamiento, el mejoramiento. En toda rama, si uno está enfermo, tiene que buscar la cura. Si uno está haciendo algo que está malo, tiene que cambiar. Si tiene que transformar un rasgo de la personalidad, es agresivo, está una persona que tiene malos hábitos, cosas, uno tiene que buscar transformar. Entonces, vuelvo a decir, no porque esté atravesando una dificultad, significa que no deba buscar la ayuda. No, hay que buscar la ayuda. Pero le estoy diciendo
que no porque se practique la Kabbalah ni la religión que sea, la persona va a estar, digamos que libre de padecer ciertas cosas. Eso es imposible. Lo que es más, todas las cosas que la persona pueda padecer o experimentar, atravesar, buenas o malas, están en la vida de esa persona para guiarla en su ciclo de aprendizaje o propósito de vida. Y es cierto que muchos atraviesan situaciones muy duras en la vida, cosas que no se las desean a nadie, es verdad. Pero cada cosa que llegue en el camino de una persona, les decía, ahí hay mucho que está atado a cosas del pasado, cosas de vidas pasadas también, situaciones que llegan a la vida de una persona para que las corrija, que las venza, para que si en esa familia había esa dificultad y se le presentó ahora nuevamente al hijo, al nieto, esa persona tiene que romper ese ciclo, tiene que superar esa dificultad para que en la próxima generación no pase ese desequilibrio. Entonces no, uno no puede decir, ay, ¿por qué a mí? No, eso llegó a usted porque puede ser también que venga de otras vidas, de la familia, y es usted el que tiene que romper ese ciclo, superar esa dificultad. Porque cuando usted supere esa dificultad, usted va a tener el conocimiento, la experiencia, la sabiduría para ahora enseñarle a su hijo, a su descendiente o a aquel que lo necesite, cómo superar la misma dificultad si ellos la tienen que atravesar en algún momento. Entonces, ¿dónde entra aquí también el consejo de los ancianos o el consejo de los sabios, de los rabinos, de los místicos, que ellos en algún momento atravesaron también esas dificultades y cuando uno las esté experimentando van a saber aconsejarle a uno qué es lo que tiene que hacer para superar esa dificultad, qué es lo que tiene que hacer para poder buscar la cura a la enfermedad que tiene, qué es lo que tiene que hacer para superar un duelo, una dificultad, qué es lo que tiene que hacer para que digamos que enfoque un poco más su vida y se abran las más posibilidades para el desenvolvimiento, el desarrollo espiritual, económico, en las relaciones, etcétera. Entonces, el punto es, padecer todos vamos, todos padecemos, todos atravesamos. Pero aún así, la persona tiene que saber que existen las herramientas para vencer, para superar las dificultades. Ahí es donde entra el consejo de la sabiduría, de la cábala, de los maestros, que van a guiar a la persona, van a aconsejar a la persona para que la persona tenga, le esté dando las herramientas a la persona para que la persona desarrolle su energía, su espiritualidad y es su propia energía, su propia espiritualidad la que va a fortalecerse para superar la dificultad y afrontar incluso desafíos mayores. Entonces vuelvo a decir, no hay nadie exento a problemas, a dificultades. Hay gente que me ha dicho, ¿qué pasa? Que desde que estudié la cábala me llegó una bendición por aquí, pero son más problemas por allá. Sí, porque es que se está moviendo todo en la vida de una persona. Hay personas, y vuelvo a decir, hay veces que las personas piensan que las cosas que les pueden estar pasando, o una situación, o un divorcio, por ejemplo, gente que atraviesa un divorcio, gente que perdió la casa, gente que perdió el trabajo, y, ¡ay, qué malo! ¿Qué pasó aquí? Mire, vuelvo a decir, todo sucede por algo. Y ese algo no es porque a mí, como decía, porque todos vamos a atravesar por eso, es lo que existe en este mundo. Es para qué. ¿Para qué me está sucediendo este? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Hay veces que vuelvo a decir, una relación que concluyó no es algo malo, el divorcio existe. Cada cual tiene su camino. En el momento en que las energías de alguno de los cónyuges ya no esté vibrando al mismo nivel, cada cual sigue su camino. Aquí no existe nadie que esté atado a nadie eternamente. Está en un trabajo, algo sucede, ya, o usted deja el trabajo o lo despiden, pero ya no es el lugar. Tiene que buscar ahora un lugar donde vibre con su energía. Lo mismo es con las amistades, lo mismo es con las relaciones, lo mismo es con las creencias. Alguien puede nacer con una religión, una enseñanza, pero con el tiempo ya no cree en eso, no vibra con esa energía. Pues tiene que irse a aprender algo nuevo que ahora sienta hasta que se lo llene esa espiritualidad, siente la estabilidad. Entonces no es, ay, qué malo que dejó esa creencia. No, es que la vida es movimiento, todo es el cambio y la transformación. Pero vuelvo a decir, como todo es movimiento, como todo es cambio, no se aferre a nada.
Cuando venga la dificultad, no diga, ay, porque a mí, no, comprenda que todo está moviéndose. Y cuando las cosas se mueven, tiene que saber que todo se mueve para bien, aunque uno esté atravesando dificultad. Porque el mal existe en este mundo, el bien también. Y por los dos caminos, en la Cábala decimos, se crece por los dos caminos. Está el camino del bien y el camino del mal. Lo dice la Torá, Deuteronomio, dice Dios, pongo delante de ti dos caminos, el camino de la vida y la muerte, la bendición y la invocación del mal. Escoge la vida. Pero los dos caminos se transitan. No hay nadie que no transite los dos caminos porque en este sistema, como le decía, la carne, el cuerpo, la materia, se enferma. Si te golpean, duele. Nadie que se dé con un martillo va a decir, ay, qué malo que... Sí, es malo que es martillazo, pero ya aprendiste del dolor. Pero te está enseñando que la materia es débil, es efímera, que todos atravesamos ese dolor, ese martillazo, esos golpes de la vida. No hay nadie que se esté exento de eso, porque este cuerpo que tenemos no está hecho para durar eternamente. Este cuerpo se desintegra, como todo se desintegra, todo se evoluciona, todo cambia, las ideas, el pensamiento, las emociones, los sentimientos, las creencias. Entonces vuelvo a decir, sea cual sea la situación que se mueve en la vida de una persona, algo que te está dando alegría, ok, una cosa está moviéndose ahí, una energía está vibrando ahí, algo te está causando un dolor, algo también está vibrando y está moviéndose en tu vida. Tienes que saber que todo está moviéndose para volver es como se desequilibra para volver a equilibrarse. Son como ciclos, es como, no, usted no ha visto cómo es la gente que invierte, ¿verdad? En la bolsa, es sube y baja, los negocios tienen sube y baja, son ciclos. Uno a veces se siente a veces bien, a veces está un poco cansado. Todo es sube y baja, vida, muerte, todo es, no existe una sola línea, es imposible. Entonces, cuando venga una dificultad, hay que superarla. No se puede uno quedar quejándose o diciendo, ay, ¿por qué a mí? Ay, si yo estudié Kabbalah, ay, si yo le rezo a Dios, sí. Usted puede ser el más devoto de Dios, de lo que sea, también va a atravesar por esas dificultades. Vaya a la Biblia, vaya a la Torá y enséñeme, muéstreme uno solo de los patriarcas, de los que se mencionan en el texto bíblico, a ver quién no pasó dificultades. Abraham, ¿cuántas dificultades? Jacob vino, José, Job, hábleme de uno que no haya pasado dificultad. Entonces todos los seres humanos padecemos lo mismo, pero todos ellos siempre estuvieron buscando la solución, acercándose al Creador, transformándose, cambiándose. Si los eventos cambian, pues yo también tengo que evolucionar con el cambio, con el movimiento, con las cosas que están moviéndose. Tengo que buscar y tengo que acercarme al Creador y tengo que buscar la manera de solucionar las cosas. Entonces, vuelvo a decir, cuando venga una dificultad, no es, ay, porque a mí, es, ok, llegó esta situación, vamos a afrontarlo, vamos a buscar la solución, vamos a buscar solucionarlo. ¿Qué tengo que mejorar? No me culpo, aun cuando uno haya hecho algo negativo, no es culparme y atormentarme, ok, me equivoqué, voy a cambiar para mejorar. Todavía me cuesta, sigo tropezando, voy a mejorar. Tengo que tener el pensamiento de que voy a cambiar y voy a transformarme. Eso es lo que me va a dar la posibilidad de vencer, de superar las dificultades. Confiando en la fuerza que me acompaña, como dicen los sabios de la Kabbalah, los sabios de la Torá. Confiar en las energías que vienen del cielo, de ese libro de segundo de los Macabeos. Entonces, la persona tiene que tener esa emuná, esa fe, esa confianza. Cuando venga la dificultad, la persona va a superar sus dificultades. Nada, eso es otra cosa. Vuelvo a decir, nada se mantiene fijo, porque hasta lo malo que le puede venir a uno tampoco es eterno. Eso también se va a disipar. Entonces, ¿por qué quedarse sufrido a lamentarse? No, tenga la seguridad que también de eso se va a salir, también eso lo va a superar, también eso va a salir adelante. ¿Qué le va a dar la fuerza? La preparación que usted haya hecho antes de que venga el problema, antes de que venga la dificultad, que ahí está el desarrollo espiritual de cada cual todos los días, un poquito cada día que usted dedica a lo espiritual, pero que sea constante, es la energía que va a ir acumulando, como dirían los hindúes, es el sadhana o el karma o la buena energía que la persona va acumulando para cuando venga la dificultad, el desafío, la enfermedad, la persona lo pueda superar. ¿Por qué? Porque él ya tiene acumulado horas y horas de prácticas espirituales, de rezos, de meditación, de buenas acciones, etcétera,
que le va a dar el mérito para cuando venga el desafío, el Creador lo cubra, el Creador lo proteja, sus seres espirituales lo protejan, lo cubran, lo aparten. Pueda sufrir quizás una pequeña decepción, un pequeño tropiezo, pero está a salvo. Lo han ayudado, le van a mostrar el camino. Ese es el consejo de los sabios, ese es el consejo que estoy compartiendo con todos ustedes en el día de hoy. Muchas bendiciones a todos, que Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, muchas alajá, shemirá, protección y todas las cosas buenas para todos ustedes. Shalom y bendiciones.